Esta es la agenda que hemos preparado para el día de hoy. La idea es que revisemos un poco la migración bajo la ley laboral colombiana, los aspectos prácticos de la seguridad social, temas de visas y permisos, obligaciones migratorias en Colombia, recomendaciones y buenas prácticas y finalmente preguntas. Frente al tema de las preguntas, siéntanse libres de empezar a formularlas a partir de este momento y al final de la presentación destinaremos un espacio para poderlas revisar y darle respuesta a cada una de sus inquietudes. Entonces, de manera introductoria es importante entender quién es un trabajador migrante. Entonces, el Convenio Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes, que está en la Ley 146 de 1994, define al trabajador migrante como toda persona que vaya a realice o haya realizado una actividad remunerada en un estado del que no sea nacional. De manera también de antecedentes, es importante tener en cuenta que desde el año 2010 las cifras de flujos migratorios de trabajadores extranjeros en Colombia han mostrado un crecimiento acelerado. Coincide esta fecha con la expedición de la Ley 1429 de 2010, que tuvo como propósito descongestionar los trámites en el Ministerio de Trabajo, promover la inversión extranjera y atraer talento globalizado. Con esta ley se derogó la proporcionalidad que traía el Código Sustantivo del Trabajo en cuanto al mínimo de trabajadores extranjeros y colombianos en una empresa. Pero en este punto es importante considerar que si bien esa proporcionalidad ya no existe, sigue vigente y tomándose en cuenta únicamente para el caso de los ingenieros por un tema regulado de su profesión. Como pueden ver en esta diapositiva, la tendencia en aumento en las entradas y salidas de trabajadores extranjeros coincide también con un aumento de la inversión extranjera directa en Colombia. En los primeros meses de 2019 se registró un aumento de la inversión extranjera en Colombia del 20.8% con respecto al mismo periodo en el año 2018, esto según la balanza cambiaria del Banco de la República. Este informe señala que la llegada de capitales extranjeros pasó de 1.194 millones de dólares en los 2 primeros meses de 2018 a 1.144 millones en el primer trimestre de este año. Como pueden ver también, los países con mayor inversión en Colombia son Canadá, Estados Unidos y España. Respecto a las principales nacionalidades que dominaron los registros de visa de trabajo en Colombia entre 2018 y lo que va a ocurrir en 2019, pudimos identificar 4 nacionalidades principales. La primera, la venezolana, donde ingresaron 9.861 personas autorizadas para trabajar, lo que representa el 49% del total de la población de extranjeros con visa de trabajo. Le siguieron los estadounidenses con 6.068 personas, los brasileros con 2.426 personas y los argentinos con 1.746 personas. Ya teniendo en cuenta este antecedente de en dónde estamos en este momento en Colombia, pasemos a revisar el tema de la migración bajo nuestra ley laboral. Como veremos más adelante, en Colombia no hay jurisprudencia unificada sobre el tema del principio de territorialidad y la tendencia ha sido la de considerar que el principio de territorialidad que está previsto en el Código Sustantivo del Trabajo por ser una norma de orden público, las partes no pueden voluntariamente decidir sustraerse de la aplicación de este principio. ¿Qué implica este principio de territorialidad? Que cualquier servicio que sea prestado en Colombia, independientemente de la nacionalidad del extranjero o la duración de su asignación o trabajo, debe estar regido por la ley laboral colombiana. Hay que entender que nuestra legislación no contempla situaciones como estadías cortas o transitorias o las asignaciones temporales de extranjeros en el país. Sencillamente, frente a la ley, para toda prestación de servicios subordinados dentro del territorio colombiano,
Se debe aplicar la ley laboral colombiana, como les dije, independientemente del término o duración del trabajo en el país. Pese a esto, pues creemos que el principio de territorialidad debería tener una aplicación flexible para el caso de los trabajadores extranjeros que vienen a prestar sus servicios personales, aun cuando de manera subordinada, y que el régimen aplicable debería diferenciar los que se trasladen de manera prolongada a los que se movilizan y viajan por periodos muy cortos. En el estado actual de nuestras leyes, la aplicación literal de la norma del Código Sustantivo del Trabajo nos lleva a tener que aplicar la ley laboral a trabajadores que vienen al país por periodos muy cortos, aun cuando estos no sobrepasen ni siquiera los 6 meses. Y diríamos que aun cuando la persona esté en el país por un mes, le debería aplicar. La flexibilidad a la que hablamos se refiere a que deberíamos poder tener la opción de dejar de aplicar la ley laboral colombiana a los trabajadores cuya estadía es eminentemente temporal y de corta duración, que realmente creemos que la corta duración no exceda más allá de 6 meses. Sin embargo, pues este es un tema que no está definido y que si en algún momento se llegara a definir por vía legal, sería ideal poder contar con una definición de qué es una corta duración para evitar interpretaciones subjetivas. Pues no obstante esto y ante la ausencia de la ley especial, creemos que en la práctica pues sí sería factible sostener que para asignaciones de muy corta duración, que algunos colegas llaman comisión, podría dejar de aplicarse la ley laboral colombiana, pero siempre dentro de un marco de razonabilidad. En esa medida, el trabajador migrante, que realmente pues, no estaría migrando, sino estaría en una visita temporal, debería poder conservar su contrato de trabajo y con todos los efectos de la ley de su país de origen. Sin embargo, pues este es un tema que habría que revisar caso a caso para entender la situación práctica y ver cómo se podría estructurar esa situación de los trabajadores en comisión. Frente al tema de buenas prácticas laborales para la vinculación de empleados extranjeros, es importante que la entidad contratante reconozca un salario y beneficios extralegales en la misma cuantía que aquellos que reciban los trabajadores actualmente vinculados y que desempeñen el mismo cargo o un cargo similar al del funcionario extranjero. El escenario ideal es que el extranjero solo tenga contrato de trabajo en Colombia. Sin embargo, es factible que los extranjeros mantengan un vínculo laboral en el exterior, siempre y cuando sean autónomos e independientes de su relación laboral en Colombia. Para efectos de prever eventuales futuras reclamaciones o interpretaciones equivocadas, es importante que se mantenga una autonomía e independencia entre la nómina y beneficios legales o extralegales que se reconozcan en cada país. En esta medida, los pagos o beneficios que se otorguen en Colombia deben tener como único destino remunerar la prestación de los servicios en Colombia. Recomendamos también verificar el escenario legal en el país de origen de los extranjeros al momento de su traslado a Colombia para definir los procedimientos previos al traslado respecto del contrato de trabajo en el exterior y formalizar los acuerdos que sean necesarios en las dos jurisdicciones. Como resumen, para que se lo puedan llevar, estas buenas prácticas las resumimos en suscribir un contrato de trabajo con la entidad colombiana, que el salario por la prestación de los servicios en Colombia en beneficio de la entidad colombiana sea reconocido en Colombia y en moneda local, que el salario mensual se pacte en la misma o similar cuantía que el de los empleados colombianos que tengan un cargo igual o similar, y que en la medida de lo posible, si la cuantía mensual del ingreso lo permite, recomendamos pactar el salario de los extranjeros en modalidad integral. Recuerden que el empleador y trabajador pueden acordar esta modalidad integral, el cual remunera el trabajo ordinario y de antemano también remunera el valor de algunas de las prestaciones sociales, que incluye cesantías, prima, interés sobre cesantías,
recargos por trabajo nocturno y suplementario, dominical o festivo, la incidencia salarial de los viáticos, primas extralegales y en general las acreencias que las partes acuerden expresamente, salvo las vacaciones. Recuerden también que para la validez del pacto salarial bajo la modalidad integral, nuestra legislación exige que se cumplan dos requisitos. El primero, que el monto del salario no sea inferior al equivalente a 13 veces el salario mínimo, que para el 2019 son 10.756.508 pesos, y que conste por escrito el acuerdo de las partes. En el caso de los empleados extranjeros, dado su nivel jerárquico y el ingreso que usualmente devengan, es recomendable para facilitar el manejo administrativo de su nómina, vincularlos bajo esta modalidad salarial y pactar el pago de beneficios no constitutivos de salario. Tenemos como otra buena práctica que los extranjeros tengan como mínimo los mismos beneficios extralegales ofrecidos al personal de su nivel en Colombia. Y frente al tema de los beneficios extralegales, recomendamos pactarlos por escrito y que en ese pacto consten las condiciones y requisitos para su causación y pago, su naturaleza salarial o no salarial, y la periodicidad de pago y duración de este beneficio. También recomendamos garantizar a los extranjeros una cobertura a través de pólizas globales de salud, porque usualmente estos trabajadores migrantes viajan mucho y están una semana en Colombia, otra semana en otro país de la región y así se van moviendo a lo largo del mes. Y que al momento en que se termine su contrato, su asignación en Colombia, se liquide el contrato de trabajo conforme a la ley colombiana. En la medida de lo posible, también lo ideal sería firmar un acuerdo de transacción o conciliación laboral, dependiendo del caso que en ese momento nos ocupe. Pasemos ahora entonces a mirar el tema de los aspectos prácticos de la seguridad social respecto de los empleados extranjeros. Tenemos que entonces los empleadores en Colombia tienen la obligación de afiliar a todos sus trabajadores al sistema de seguridad social, independientemente de la nacionalidad o de la modalidad del contrato de trabajo. Esta obligación tiene como finalidad cubrir y prestar atención a los trabajadores ante la concurrencia de los riesgos de invalidez, vejez, muerte, enfermedad general, maternidad, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Respecto del trabajador extranjero, que es el que nos ocupa esta mañana, no existe discusión en cuanto a la obligación de afiliarlos al sistema de seguridad social, en salud y en riesgos laborales desde la fecha de la expedición de la visa de trabajo, la cédula de extranjería o alguna fecha posterior, si la prestación de servicio inicia después o si las partes acuerdan una fecha de ingreso posterior a la expedición de los documentos migratorios. Sin embargo, en cuanto a la obligación de afiliar al trabajador extranjero al sistema de seguridad social en pensiones, existen diferentes tesis y las normas que existen al día de hoy no son claras. En ese caso, en nuestra opinión, el trabajador extranjero de manera excepcional podría dejarse de afiliar al sistema de pensiones siempre y cuando su contrato de trabajo y su asignación en el país sea corta y no exceda del término de un año. En ese caso, además de que la estadía sea temporal, creemos que es necesario que se den dos requisitos más, y es que el extranjero lo solicite de manera expresa para efectos probatorios, idealmente por escrito, y que el extranjero tenga cobertura pensional en su país de origen con garantías pensionales similares a las existentes en Colombia. Y es precisamente este punto el que puede llevarnos a la discusión de si puedo dejarlo de afiliar o no, porque no todos los países ofrecen una cobertura pensional con garantías similares a las que tenemos en nuestro país.
Hay que también tener en cuenta, y eso ya lo vamos a mirar un poquito más en detalle, que en el evento de que no se afilie, podemos entrar a considerar la existencia de ciertos acuerdos bilaterales en materia pensional que ha suscrito Colombia con otros países para evaluar la posibilidad de extender esta excepción de no afiliar por un periodo adicional. Este tema de los acuerdos bilaterales son una buena práctica que han adoptado varios gobiernos, con los cuales se busca totalizar las cotizaciones pensionales del trabajador migrante en los diferentes países y evitar la doble tributación de seguridad social, siempre y cuando estén obligados a cotizar en al menos en uno de los dos países. Esta dinámica de este tipo de acuerdos de seguridad social se ha acelerado por la globalización y el incremento en el intercambio comercial y migratorio entre los países. Actualmente en Colombia están en aplicación 5 convenios, uno con España, con Chile, con Ecuador, con Argentina y con Uruguay. Sabemos que Colombia también firmó un convenio con Perú, pero a la fecha ese convenio todavía no está en aplicación porque falta la aprobación de los formularios de trámite que los reglamenta el Ministerio de Hacienda. En términos generales, estos convenios aplican de esta forma que les voy a explicar. Tenemos que tener como principio rector que estos convenios consideran que los trabajadores que migran de un país a otro puedan sumárseles todos los tiempos cotizados para efectos de obtener una única pensión. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no tengo que cotizar todo el tiempo exigido por los dos países, sino que puedan llevarse las aportes o las cotizaciones que hicieron en alguno de estos países para su país de origen o para Colombia y obtener así una única pensión. Cuando el trabajador extranjero tenga una labor temporal en otro país, estos convenios traen la posibilidad de que el extranjero continúe sujeto a la legislación de su país de origen por un periodo definido en el tiempo. En la práctica, ¿esto qué quiere decir? Que los españoles, chilenos, argentinos, ecuatorianos, argentinos y uruguayos pueden venir a Colombia, trabajar y tener una asignación temporal en el país y durante cierto periodo continuar afiliados a su subsistema de pensiones en su país de origen. Esa temporalidad es, por ejemplo, para el caso de España, 3 años prorrogables con un permiso de la autoridad. Para el caso de Chile, una temporalidad de 2 años. En Argentina igual son 2 años. Ecuador y Uruguay también son 2 años. Entonces vemos que estos convenios traen la posibilidad de que estos extranjeros estén afiliados a su subsistema de pensiones en su país de origen por 2 o 3 años, aunque estén físicamente prestando sus servicios en Colombia. En el caso que esta asignación temporal se prorrogue por un periodo adicional de 12 meses, estos convenios eventualmente traen la posibilidad de poderlo prorrogar por este periodo, pero si ya excede de estos 2 o 3 años con sus prórrogas, el extranjero ya debería entonces afiliarse al sistema pensional colombiano, pero al final de su asignación puede perfectamente pedir la acreditación del dinero o de estas cotizaciones antes de irse de Colombia para que les valgan en su país de origen para efectos de calcular su pensión de vejez. Es importante considerar también que los convenios solo se refieren a los riesgos de invalidez, vejez y muerte de origen común. Esto quiere decir que si alguno de estos extranjeros trabajando en Colombia, desde el día 1 que llegan, deben estar afiliados a los sistemas de seguridad social, en salud y riesgos laborales en Colombia para cubrir cualquier riesgo de invalidez, vejez y muerte que no sea de origen común. Es importante también que tengan en cuenta que estos convenios se aplican
a través de las instituciones de enlace de cada uno de estos países. Los convenios son muy claros con cuáles son estas instituciones de enlace y normalmente son los fondos de pensiones que certifican los tiempos cotizados. Y en el evento que se deba pedir una prórroga de la temporalidad que les acabé de explicar, se hace a través de las autoridades de seguridad social de cada uno de estos países y en el caso de Colombia, a través del Ministerio de Trabajo. Pasemos ahora a mirar los temas netamente migratorios asociados con la vinculación de personal extranjero en el país. Como bien saben, la mayoría de los países exigen visas para los trabajadores migrantes y dependiendo de sus necesidades económicas y sus políticas de empleo, facilitan en mayor o menor medida la migración de algunos trabajadores y dificultan pues la de otros. Sobre este punto en particular, y a pesar de considerar la política migratoria colombiana como una barrera que dificulte la migración, no podemos dejar de destacar los grandes avances que ha tenido la normatividad en nuestro país en los últimos años. La regulación sobre el ingreso de extranjeros a Colombia y su contratación laboral ha ido avanzando paulatinamente desde el año 2010 con el objetivo de alinearse a los procesos de apertura económica. Como les contaba al principio de la presentación, es precisamente en el año 2010 cuando se elimina esa proporcionalidad que debía existir entre empleados extranjeros y empleados colombianos como una medida para facilitar estas políticas migratorias. En el año 2017 tuvimos una reforma migratoria en el país. La norma que está vigente hoy en día que regula todos los temas de visas es la resolución 6045 de 2017 que está vigente desde diciembre de ese año. Esta resolución introdujo nuevos y diferentes requisitos para el trámite de visas en Colombia. Trajo una nueva clasificación y nomenclatura de visas. Básicamente lo que se hizo a través de esta resolución fue agrupar las 16 categorías de visas temporales y visas de residente que existían y agruparlas en tres tipos, en la visa de visitante, visa de migrante y en la visa de residente. Con esta reforma también se ampliaron las facultades discrecionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y se introdujo la posibilidad que este ministerio otorgue visas de visitante para el ejercicio de ocupaciones o actividades que incluso no están definidas en la ley, abriendo entonces una ventana para que la Cancillería haga un estudio previo caso a caso y si determina que aunque la situación fáctica no esté definida en la ley, puede eventualmente otorgar una visa a un extranjero. Esta resolución también definió una lista de las actividades autorizadas con cada visa, que ese fue un avance muy importante, porque ya se define de forma detallada bajo qué categoría de visa un extranjero puede trabajar o no puede trabajar, o si ese permiso de trabajo es abierto o es restringido. También se redujo el término para el estudio de las solicitudes de visas, pasando de 10 días a 5 días hábiles. Introdujo también los permisos transversales. Esos permisos transversales los vemos para las visas de visitantes, donde se les permite a sus titulares, además de desarrollar las actividades inherentes a la categoría de visa que les fue otorgada, la posibilidad de realizar actividades de turismo, gestiones de negocio, estudios de mercado, planes o trámites de inversión extranjera y creación de empresas. Y por último, trajo también un cambio muy importante para el caso de los extranjeros que vengan a ejercer profesiones liberales e independientes, para lo cual existía una visa en específico y existe bajo la modalidad de las visas de migrante, pero un poco para restringir quién realmente puede
optar por esa visa y ejercer una profesión liberal e independiente en Colombia, lo que hizo la Cancillería fue incorporar la obligación de que estos extranjeros acrediten su idoneidad profesional. De esta forma, si la profesión que vienen a desarrollar es regulada en Colombia, esta idoneidad se debe acreditar mediante los permisos o licencias correspondientes otorgados por las entidades gremiales como una condición precedente para obtener la visa. Pero tratándose de profesiones incluso no reguladas, también trajo la obligación de acreditar esa idoneidad profesional a través de la convalidación del título profesional. Esto es un cambio importante y representativo porque el proceso para obtener este tipo de visas se vuelve un poquito más difícil, sobre todo teniendo en cuenta que un proceso de convalidación ante el Ministerio de Educación puede tardarse entre 8 meses y un año, y que tratándose de empleados extranjeros de nacionalidad venezolana, los requisitos que se exigen para uno u otro caso, es decir, para la convalidación o el trámite de las licencias o permisos, son traer documentos apostillados, y sabemos que en este país, en este momento, el tema de las apostillas se ha vuelto prácticamente imposible. Tenemos un concepto que trae nuestra regulación migratoria que es muy importante, y es el de las nacionalidades restringidas y las nacionalidades no restringidas. Entonces, dependiendo del tipo de nacionalidad que se trate, el extranjero tendrá diferentes alternativas migratorias. Esta clasificación de nacionalidades en restringidas y no restringidas se definió en razón de la reciprocidad de dichos países en el tratamiento migratorio de los nacionales colombianos. Esta clasificación es revisada con mucha frecuencia, puedo decir incluso que con frecuencias inferiores a un año, y la última resolución que está vigente es de diciembre del año 2018. Tenemos entonces que los nacionales de los estados no restringidos podrán ser autorizados para ingresar a Colombia sin visa y permanecer de manera temporal en el territorio nacional, mientras que los nacionales de los estados restringidos necesariamente deben tener una visa para ingresar a Colombia. Hay que aclarar que para el caso de los nacionales restringidos, la misma resolución que está vigente trae unas pequeñas excepciones para el caso de los nacionales de la India, de China, donde podrían eventualmente relevarse la obligación de tramitar visa colombiana como requisito para entrar al país, si tienen visa americana o visa Schengen con una vigencia mínima de 180 días. Entonces, tenemos que nacionales de países no restringidos como por ejemplo Estados Unidos, Panamá, Venezuela, Perú, Argentina, tienen la posibilidad de entrar a Colombia con un permiso especial de permanencia que se llama PIP o PIP, que es otorgado por los funcionarios de Migración Colombia en el punto de verificación migratoria en el aeropuerto y no tiene costo alguno. Los extranjeros que entren con este permiso PIP, estando incluso en Colombia, podrían eventualmente cambiar su situación migratoria en el país, por ejemplo, tramitando una visa sin la necesidad de tener que salir del país. Por su parte, los nacionales de países considerados como restringidos, como por ejemplo Sudáfrica, necesariamente deben tramitar visas antes de entrar a Colombia. Este trámite de visas lo pueden hacer o en el consulado de Colombia en el exterior o a través de la página web de la Cancillería y hacer el trámite de forma electrónica. Solo para contarles un poquito, actualmente existen 9 tipos de permiso de ingresos y permanencia PIPs. Cada uno está diseñado para el desarrollo de determinadas actividades. Estos permisos se otorgan generalmente por 90 días, salvo casos excepcionales del PIP 7, 8 y 9.
Y la ventaja es que su mayoría pueden ser solicitados en el punto de verificación migratoria en el aeropuerto y no tiene costo. La única excepción, y la vamos a ver más adelante, es el permiso PIP-7, que aunque no tenga costo asociado, no puede llegar a pedirse en el aeropuerto, sino tiene que tramitarse unos días antes de que el extranjero llegue al país. Pasemos un poquito a mirar ahora las visas que autorizan a trabajar en Colombia. Entonces, en términos de la regulación migratoria colombiana vigente, la regla es que todo extranjero que ingrese al país a realizar actividades de trabajo deba solicitar en principio una visa de migrante en calidad de trabajador. Esta visa le va a permitir al extranjero permanecer y trabajar en Colombia, usualmente por periodos de hasta 3 años, el cual puede variar dependiendo de la información pues, que se suministre a las autoridades migratorias y su criterio subjetivo. El hecho que la visa se otorgue con una vigencia inicial de hasta 3 años no obsta para que próximos al vencimiento de ese periodo el extranjero lo pueda renovar. Sin perjuicio de esta regla de la que les acabo de contar, la regulación migratoria vigente también admite la posibilidad de que extranjeros titulares de visas de migrante en calidad de cónyuge, Mercosur o incluso visas de residente puedan trabajar válidamente en Colombia durante el término de vigencia de dichas visas sin que para ello deba cambiarse a una visa de trabajo. Es importante, hablando ya en específico de la visa de migrante para trabajadores, que tengan en cuenta que esa visa necesariamente debe ser patrocinada por una entidad legal en Colombia, quien será el responsable frente a las autoridades migratorias de su permanencia regular en el país. En esta medida es que el Ministerio de Relaciones Exteriores es tan exhaustivo y tan minucioso en su revisión y estudio de la capacidad financiera de estas entidades para validar que efectivamente cuenten con la capacidad económica y financiera mínima requerida para asumir estas responsabilidades respecto del empleado, del trabajador extranjero. Esta capacidad económica hoy en día se evalúa a través del estudio de los extractos bancarios de la entidad patrocinadora de la visa de los últimos 6 meses. Y el ministerio exige que esta entidad tenga como mínimo un saldo promedio en cuentas durante este periodo de 6 meses equivalente a 100 salarios mínimos, que son más o menos 83 millones de pesos. Sin embargo, pues hemos visto en la práctica que este requisito ha traído importantes obstáculos en el caso de las entidades recientemente constituidas, donde es física y materialmente imposible que una entidad que se haya constituido en febrero de este año, por ejemplo, pueda aportar extractos bancarios de 6 meses. Y en esas etapas preoperativas tampoco es factible que tengan un promedio de saldos tan altos en sus cuentas bancarias. Entonces, ¿qué hemos visto nosotros en la práctica y en nuestra experiencia? Que este requisito, aunque no esté escrito en ningún lado, se puede subsanar demostrando esta capacidad financiera con un capital pagado de la sociedad por el equivalente a estos mismos 100 salarios mínimos. La consecuencia de subsanar el requisito de esta forma es que probablemente la visa no sea otorgada por el término máximo previsto en la ley, sino que estas primeras visas se otorguen por periodos de 1 año, por ejemplo, al cabo de los cuales ya cuando la entidad pueda cumplir con el requisito de los 6 meses, pueda renovarlas y las visas siguientes las puedan dar por periodos más largos. Otra visa que tenemos que les comentaba que también autoriza trabajar es la visa de migrante Mercosur. Esto es un permiso temporal de residencia que le permite a los extranjeros de los países del Mercosur desarrollar varias actividades dentro de las cuales puede estar trabajando en Colombia. Estos países, para que lo tengan presente, son Argentina, Brasil, Bolivia, Perú,
Chile, Ecuador, Uruguay y Paraguay. Sin duda alguna, para estos extranjeros, esta categoría de visa resultará más favorable que la visa de trabajo porque les otorga un permiso mucho más amplio para desarrollar y ejercer varias actividades en el país y no limita el desempeño de un determinado cargo en beneficio de un único empleador, como ocurre en la visa E. ¿Eso qué quiere decir? Que si el extranjero titular de una visa Mercosur cambia de empleo, no debe cambiar de visa para ser vinculado con la nueva compañía. Vemos también que los requisitos para tramitar esta visa Mercosur son muchos más sencillos en comparación con los establecidos para la visa de trabajo. Aquí no se deben aportar documentos que demuestren capacidad financiera de la compañía patrocinadora porque no existe compañía patrocinadora. Aquí esta visa se otorga por el simple hecho de que los extranjeros sean nacionales de algunos de estos países, por lo que el único requisito que nos van a pedir es un certificado de antecedentes penales del país, expedido por la autoridad del país donde haya estado viviendo en los últimos 3 años y que esté apostillado. Y al cabo de 2 años de que un extranjero sea titular de esta visa Mercosur, ya podrá solicitar una visa de residencia. Como para que lo tengan para comparar, aquí son 2 años para optar a la residencia, mientras que en la visa de trabajo son mínimo 5 años continuos para optar a esta visa de residencia. Entonces, por el lado que lo queramos mirar, para los extranjeros de estos países, la visa Mercosur es la mejor opción. Tenemos también otros 3 tipos de visas que autorizan a trabajar, que son la visa de cónyuge, Alianza del Pacífico y visa de residente. Miremos entonces un poquito la visa de cónyuge, que es la que se le otorga a los extranjeros que estén casados o en unión libre con nacionales colombianos. Esta categoría de visa puede ser otorgada hasta por periodos de 3 años y le otorga a su titular un permiso bastante amplio para ejercer varias actividades en el país y tal como lo vimos en la visa Mercosur, no limita el desempeño de un determinado cargo o actividad en beneficio de un solo empleado, como ocurre con la visa de trabajo. Los extranjeros que sean titulares de esta visa de cónyuge, también al cabo de 2 años de vigencia y titularidad continua e ininterrumpida, pueden optar directamente por la visa de residente. Tenemos la visa de visitante de Alianza del Pacífico, que no creo que les aplique tanto a sus empresas, pero igual se las voy a contar. Esta es una visa que se le da a los nacionales de alguno de los estados con los que Colombia haya suscrito un acuerdo de vacaciones y trabajo, que actualmente son Chile, Francia, México y Perú, que tengan entre 18 y 30 años de edad, viajen a Colombia sin acompañantes y realmente su propósito inicial de viaje a Colombia sea actividades de descanso o esparcimiento, pero de forma complementaria quieran realizar actividades pagas o remuneradas con el fin de poder costear los gastos de su estadía y manutención en el país. Esta visa de Alianza del Pacífico será concedida por periodos de hasta 1 año con entradas múltiples, es decir, pueden entrar y salir durante ese año con esa visa, pero no la van a poder renovar. Y esta visa solo la pueden pedir estando por fuera del territorio nacional. ¿Okay? Y tenemos en tercer lugar la visa residente, que es la que se le otorga a los extranjeros con el deseo de permanecer de forma indefinida en Colombia. Esta visa de residente otorga también un permiso supremamente amplio para desarrollar cualquier tipo de actividad en Colombia. Tampoco requiere ser cambiada si la actividad económica del extranjero cambia, es válida para moverse en el mercado laboral. Y puede ser tramitada bajo varios supuestos. Uno puede ser la acumulación de tiempos que les contaba hace un momento,
es decir, haber sido titular de la visa de trabajo por 5 años continuos e ininterrumpidos, o haber sido titular de la visa Mercosur o de cónyuge por 2 años continuos e ininterrumpidos. Otro supuesto es que el extranjero haga una inversión canalizada a través del Banco de la República por un monto superior al equivalente a 650 salarios mínimos, que son como 550 millones de pesos, o que sean padres de nacionales colombianos o hijos de nacionales colombianos por adopción. La ventaja de esta visa de residente es que es otorgada por término indefinido. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay que renovarla en el tiempo. Solamente está la obligación de que cada 5 años el extranjero actualice la etiqueta de la visa tras el trámite de traspaso y renueve su cédula de extranjería. Ese traspaso y esa renovación de la cédula realmente no viene siendo renovación de la visa en sí, porque la Cancillería no va a entrar a revisar la existencia o no de requisitos para revocar o no la visa, pero lo que sí se busca es mantener esos documentos actualizados con fotografías recientes de sus titulares. En todo caso, y para cerrar este punto de las visas que autorizan a trabajar en Colombia, es importante que tengan en cuenta que el Ministerio de Relaciones Exteriores cuenta con poderes discrecionales muy amplios, por lo que está facultado para pedir requisitos que no estén consagrados en la resolución vigente o incluso inadmitir o negar solicitudes de visas sin posibilidad de apelar a ellas. La realidad es que hemos visto en la práctica que en los últimos meses la Cancillería se ha vuelto mucho más rigurosa con los estudios de las solicitudes de visas y están pidiendo muchos más documentos por vía de requerimiento de aquellos que están listados en la resolución 6045 para cada categoría de visa. Y que incluso, para algunos casos, están pidiendo a los extranjeros que se presenten en las oficinas de la Cancillería para atender entrevistas personales, para indagar un poco sobre las razones y las causas que dan lugar a esta solicitud de visa. Desafortunadamente, y un reto que tenemos en la práctica es que aún están pendientes por unificarse muchos conceptos y establecerse directrices claras de la Cancillería frente a los requisitos y criterios para la expedición de las visas colombianas. Vemos incluso que en muchas oportunidades los funcionarios consulares en el exterior no tienen los mismos criterios y lineamientos que los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces hay que ser muy cautelosos y muy cuidadosos cuando se presenten las solicitudes de visas y procurar aportar al pie de la letra los requisitos que se establezcan para cada categoría de visa, estando abiertos a la posibilidad en el curso del proceso de estudio nos pidan más y mayores documentos. Un poco también de lo que queremos traerles hoy es que revisemos el tema de las visitas de negocios y el caso de los representantes legales extranjeros de entidades colombianas para efectos de determinar la categoría migratoria con la que deben entrar estos extranjeros al país. En primera medida, para poder determinar la mejor opción migratoria, hay que hacer un estudio preliminar del caso evaluando la nacionalidad del extranjero, es decir, si tiene una nacionalidad restringida o no restringida, la frecuencia de sus visitas a Colombia y la calidad con la que quieren visitar, es decir, qué tipo de actividades quieren realizar en el país. En cuanto al segundo punto, me devuelvo un momentico de la frecuencia de las visitas. Tengan en cuenta que la ley realmente no me define una eventual frecuencia de visitas para determinar si debo tramitar una visa o puede el extranjero entrar con un permiso PIP. Pero hemos visto que en la práctica los funcionarios de Migración Colombia que están en el aeropuerto
cuando ven que un extranjero entra con una frecuencia de cada mes, 2 o incluso 3 meses, le recomiendan al extranjero no entrar con un PIP-6, sino entrar con una visa de visitante para negocios, un poco para facilitar su proceso de ingreso. Y la autoridad migratoria en cabeza de Migración Colombia, pues también tienen unos poderes discrecionales muy amplios y muy altos. Y muchas veces cuando uno no atiende estas recomendaciones del funcionario de, dada la frecuencia de sus visitas, tramite una visa, podrían eventualmente en futuros viajes obstaculizar un poco el proceso de ingreso a Colombia. Y es mejor ahorrarse ese momento incómodo. En el caso de la calidad del visitante, es muy importante conocer qué tipo de actividades va a desarrollar el extranjero en el país. Entonces, para poner ya un caso práctico, tratándose de un extranjero de un país no restringido y que deba hacer un viaje a Colombia para atender una reunión de negocio y que se prevé que su estadía será corta en el país, o sea, un par de semanas máximo, podrá ingresar al país con el permiso PIP-6. Pero si este mismo extranjero, en este mismo ejemplo, es representante legal de la entidad y pretende venir a ejercer actos de representación legal en el país, debe tramitar una visa de visitante en calidad de negocios o si es empleado de la entidad local, con la visa de migrante de trabajo o cualquiera de las que ya miramos, sería suficiente para ejercer esa actividad. En este punto y antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero hacer especial énfasis con una problemática práctica que existe con el permiso PIP-6. En 2016 fue expedida una resolución que es la 1220, donde están definidas las categorías de los permisos PIP-6. En esa actualización de esos permisos se eliminó la mitad del párrafo, digamos así, que definía las actividades permitidas bajo el permiso PIP-6, que estaban antes en el decreto 1067 de 2015, y en esa transcripción quedó por fuera la expresión de adelantar gestiones comerciales o empresariales. Entonces, si nos vamos a la resolución que hoy en día está vigente, vemos que las actividades del PIP-6 están asociadas con participar en procesos de reclutamiento, casos de periodistas, asistentes o participantes en conferencias, y por ningún lado leemos la posibilidad de adelantar gestiones comerciales o empresariales. Y si lo vemos desde este punto de vista, pues en estricto sentido, un extranjero que viene a hacer una visita de negocios no podría entrar con este permiso PIP-6. Sin embargo, pues hemos hecho diversas consultas a Migración Colombia y en la práctica ellos se siguen aplicando el permiso como existía antes, es decir, considerando la posibilidad de adelantar gestiones comerciales o empresariales. Pero esto es importante que lo tengan en cuenta, porque si eventualmente la posición práctica de la autoridad cambia, la ley nos respalda que estas actividades no se permiten bajo el permiso PIP-6. Y en cualquiera de los dos casos, visa de visitante o permiso PIP-6, el extranjero que venga con propósito de negocios no podrá permanecer más de 180 días en el país en un periodo de 360 días, ni tampoco podrán recibir pagos ni remuneraciones en el país por las actividades desarrolladas en Colombia. Tenemos también, hemos visto en la práctica la necesidad de muchas empresas de traer extranjeros con propósito de adelantar asistencias técnicas especializadas. La ley y la regulación no los permite y podemos hacerlo bajo dos modalidades migratorias, la visa de visitante o el permiso PIP-7. En el caso en cualquiera de los dos casos, perdón, la permanencia en el país del extranjero no puede exceder de los 180 días por un tema fiscal. ¿Okay? En el caso de la visa de visitante para asistencia técnica especializada, como les decía, puede tramitarse para nacionales de países restringidos o no.
con o sin contrato laboral, con permanencia máxima de 180 días en el año calendario. Y tenemos la otra opción, que es el permiso PIP-7, que les decía hace un momento que este no se puede pedir en el punto de ingreso en el aeropuerto, sino que tiene que pedirse con al menos 5 días hábiles de anticipación ante Migración Colombia. Pero ¿qué pasa con este PIP-7? Que no puede tramitarse para el caso de los extranjeros de nacionalidades restringidas, y que el PIP-7, si bien es para asistencia técnica especializada, se requiere que haya un carácter de urgencia para que, si esa urgencia no se puede demostrar, es probable que el director regional de Inmigración Colombia, que estudia el caso, decida no otorgar la posibilidad de dar este permiso, sino que recomiende irse a la vía de la visa de visitante. Entonces, cuando tengan visitas técnicas especializadas, importante revisar la nacionalidad del extranjero, evidentemente, y la urgencia o no de la asistencia técnica que se requiere. Ya en términos generales, los trámites de visa son exactamente los mismos en todas sus categorías. Hoy en día los trámites se pueden hacer de dos formas: de manera electrónica a través de la plataforma de la Cancillería o de forma presencial en el Consulado de Colombia en el exterior. Las ventajas de tramitar la visa de forma electrónica es que la solicitud y el estudio va a estar a cargo del funcionario en Colombia. Luego no vamos a enfrentarnos al obstáculo de los criterios que no están unificados entre los funcionarios consulares y los funcionarios locales. Los funcionarios locales al final del día son los que tienen la última palabra. Incluso cuando uno tramite una visa ante un consulado, hacen las consultas a los mismos funcionarios que están en Colombia. Entonces, esa es la vía más sencilla, implica menos esfuerzo y menos necesidad de disponibilidad del extranjero para atender reuniones. Y las visas electrónicas, cuando se tramitan de forma electrónica, todo se maneja por vía de correo electrónico, y cuando la visa es aprobada y pagada, le llega a uno por correo electrónico un documento PDF con un código de barras que funge como visa electrónica. Y si la visa es otorgada por un periodo que no exceda 3 meses, como por ejemplo una visa de visitante para asistencia técnica por menos de 3 meses, no se requiere ni siquiera que la visa se estampe en el pasaporte, y el código de barras sería suficiente para que lo escanee el funcionario al entrar y salir del país. La única recomendación que quiero que en la mañana de hoy es la importancia de ser muy rigurosos con los trámites, y que tengan en cuenta que el poder discrecional de las autoridades migratorias es bastante amplio, y esto puede generar dificultades y falta de claridad en los trámites. Entonces es súper importante atender los requerimientos y las recomendaciones en los términos que lo hagan los funcionarios. Y si bien al final del día nosotros no podemos tener contacto directo con el funcionario que hace el estudio de la solicitud, sí podemos procurar presentar peticiones a través de la página web, y la Cancillería es bastante eficiente contestando esas solicitudes. Ya para cerrar el tema migratorio, quiero recordarles un poco cuáles son las obligaciones migratorias que están en cabeza de las entidades empleadoras o que reciban extranjeros en el país. La primera, evidentemente, es verificar el estatus migratorio. Si un extranjero argentino nos dice que tiene permiso para trabajar, pidámosle la visa y revisemos que efectivamente la tenga. O si un extranjero que venga a una visita de negocios y nos diga que tenga un PIP-6, revisémosle, pidámosle la copia del sello de ingreso para ver que no esté como turista, sino esté efectivamente como visitante de negocios. La segunda obligación, importantísimo, reportar en el CIRE, Plataforma de Migración Colombia, y RUTEC, Plataforma del Ministerio de Trabajo, la vinculación y desvinculación de empleados extranjeros, así como la admisión
y terminación de actividades desarrolladas por visitantes de negocios. Importantísimo también que se reporte el cambio de actividad, ocupación u oficio. Eso se debe hacer ante Migración Colombia y ante el Ministerio de Trabajo. Que en el caso de trabajadores extranjeros, cuando finalice su asignación, su trabajo y se dé de baja al empleado, la entidad contratante tiene la obligación de poner a disposición los gastos de traslado a su país de origen o a su último domicilio, incluso si cuando yo lo contraté ella estaba viviendo en Colombia. Esta obligación de poner a disposición los gastos de repatriación subsiste por 30 días. Y si dentro de estos 30 días el extranjero no hace uso de eso, la compañía queda relevada de esa obligación y debe notificar a Migración Colombia dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del plazo de los 30 días. El traspaso de la visa, para el caso no solamente de los residentes, sino para cuando tengo un extranjero con visa de trabajo que me va a cambiar de cargo, debo traspasar la visa para reflejar la nueva posición autorizada a desarrollar en el país. Y por último, el tema del cambio del domicilio del extranjero, que debe ser notificado tanto en Migración Colombia como en el Ministerio de Trabajo. En el caso del reporte de migración se debe hacer mediante una carta suscrita por el extranjero y en el caso del Ministerio de Trabajo se hace directamente a través de la plataforma RUTEC. Como recomendaciones y buenas prácticas para cerrar esta mañana, importante pues iniciamos los trámites de visas con al menos 2 meses de anticipación para poder tener tiempo suficiente para asegurarnos que cumplimos con los requisitos. Incluyamos también en la nómina local y de prestación de servicios y procuremos, perdón, que inicie la prestación de servicios de los empleados extranjeros solamente después de que se haya obtenido la visa y que se haya afiliado a la seguridad social. Analicemos también la situación de los posibles beneficiarios migratorios, porque acuérdense que los empleados extranjeros no siempre viajan solos, viajan con su familia. Entonces es importante también regularizar la situación migratoria de su grupo familiar. Importantísimo revisar la profesión del extranjero y el ejercicio regular de la profesión. Yo me imagino que a muchos de ustedes ya les llegó la carta del COPNIA. El COPNIA es un consejo profesional de ingeniería que están muy fuertes con el tema de la vigilancia y control del ejercicio regulado de estas profesiones. Entonces no dejemos, no esperemos a que la autoridad nos investigue y sancione, sino desde el día 1 verifiquemos qué profesión tiene para tomar las medidas que sean necesarias en su momento, aunque definitivamente la regulación profesional no es un requisito precedente para el trámite de la visa. Mantengamos los archivos actualizados de los reportes que se dan en el CIDE y también en el RUTEC y mantengamos la información actualizada sobre el domicilio de los empleados extranjeros porque esa es una obligación migratoria y laboral y debemos cumplir con ella. Pues con esto cierro la presentación, les agradezco mucho por su tiempo. Pasemos a revisar las preguntas y poder dar respuesta.